¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Bienvenidos una vez más a este maravilloso programa. Es un programa suscitado por la Santísima Virgen María para que podamos comprender, entender qué es lo que quiere de nosotros la Santísima Virgen María, qué es lo que quiere de nosotros nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos la bienvenida a todas aquellas personas que van a escuchar este video, que van a escuchar estas palabras, que no sean palabras mías, sino palabras del Espíritu Santo. Es una gracia muy especial que el Señor nos regala para que podamos comprender cada día que podemos grabar un programa de estos, cositas nuevas, esas cositas nuevas que el Señor nos va a ayudar para comprender, para entender su palabra, para entender su voluntad. Por eso, en estos momentos vamos a empezar este programa como siempre Dios quiere que empecemos las cosas, con una pequeña oración, entregándole todo eso al Señor, entregándole que cada día que podamos estar en su presencia es comprender que es un regalo de Dios, y ese regalo de Dios siempre se va a manifestar en nuestra vida. Entonces, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos momentos, Señor, te pedimos una gracia muy especial. Que sea el Espíritu Santo de Dios anunciando, proclamando. Que sea el Espíritu Santo de Dios viniendo a cada una de nosotros, a todas aquellas personas que nos van a escuchar, a todas aquellas personas que nos van a comprender, que van a escuchar, que van a entender estas pequeñas palabras, que este hijo tuyo, mamá, que por la obra del Espíritu Santo quiere expresarles unas pequeñas palabras para poder comprender tu palabra, para poder comprender la palabra de Dios, el querer de Dios en nuestras vidas. Ven, Santo Espíritu de Dios, por medio del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios, con tus 7 dones, esos 7 dones maravillosos de la ciencia, de la sabiduría, del entender, del celo por las almas, ese temor de Dios en ofenderle, ese temor de Dios en no aceptar su palabra. Ven, Santo Espíritu de Dios, con tus gracias, con tus virtudes, con tus frutos, esos frutos maravillosos del amor, de la alegría, de la paz, de la felicidad, del gozo. En esos momentos en el que el Señor nos pide la tranquilidad, el amor, la paz, la confianza en el Señor. Y esa solamente la puede dar el Espíritu Santo, el Espíritu de fuego, el Espíritu que viene a explicarnos para comprender, Señor, tu palabra, tu voluntad, tu entendimiento. Ven, Santo Espíritu de Dios, como ese fuego, a calentar nuestro corazón, a transformar nuestro corazón, a darle ese cambio, esa conversión que necesita nuestro corazón para llevar a las almas, para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra forma de pensar, para que todo aquello que podamos hacer en esta vida que el Señor nos regala sea para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Santo Espíritu de Dios, ven como en ese momento en el que estaban reunidos tus discípulos llenos de miedo, allí en el cenáculo, allí en ese cuarto encerrados. Ven y danos la fuerza y la gracia de poder salir al mundo a predicar, para poder salir al mundo a decirle que estamos con Dios, a decirle al mundo que estamos en la gracia de Dios y que por eso tenemos la fuerza del Altísimo, la fuerza de los hijos de Dios, de ser cristianos, de ser esas personas que no nos conformamos con el vivir a la forma del mundo, sino nos conformamos, anhelamos vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Por eso, Santo Espíritu de Dios, en estos momentos, derrámate en frutos, en gracias, en
de amor para cada uno de nosotros, para todas aquellas personas que nos van a escuchar y para nuestra propia conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Bueno, en este programa el Señor nos tiene una sorpresa muy grande, que es comprender un poquito de las cosas que a diario nos suceden, y aún más en estas cosas que el Señor nos regala, que vamos en un caminar en el que el Señor nos está dando su conocimiento, nos está dando su palabra, nos está dando sus mandamientos, nos está dando su voluntad, su querer. Pero para llegar a un perfecto querer del Señor, para comprender su voluntad, qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, debemos pedirle al Señor una gracia muy especial. Y esa gracia muy especial es poder discernir. Discernir es comprender qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que le agrada más al Señor, qué es lo que podemos tomar esas decisiones para que no seamos esas personas que estemos pensando cada vez, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, que cometamos esos errores que muchas veces en este caminar en el que hemos empezado de buscar a Dios, en este caminar en que hemos empezado a querer hacer las cosas de Dios, se nos presentan muchas dificultades. Y es ahí en donde viene esa palabra de poder discernir, como la palabra misma lo dice. ¿Qué es el discernimiento? Es discernir, es cernir las cosas. Y el cernir es separar las cosas. Por ejemplo, en las construcciones cuando se necesita tierra muy finita, la tierra muchas veces va con muchas piedras más grandes, con cosas sucias, con cosas que no le van a servir para lo que está hecho, para una tarea específica. ¿Y qué hace? Lo ciernen. O sea, quitan las imperfecciones, quitan todas las cosas gruesas, piedras grandes, para que dejen la tierra más finita. Y esa tierra finita tiene su propósito, tiene su función, tiene su gracia para poder resanar, para poder hacer una pared bien limpia. Entonces eso también quiere el Señor, quitar muchas imperfecciones de nosotros, muchas cosas que debemos quitar, que debemos discernir para que podamos comprender su palabra, su querer. En Mateo 16, del 2 al 3 nos dice Jesús: al atardecer ustedes dicen, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, ahí tenemos mal tiempo, porque el cielo está rojizo hacia el este. ¿Saben ustedes interpretar los aspectos del cielo y no saben interpretar las señales de los tiempos? En ese momento en el que el Señor nos dice, sabemos interpretar muchas veces las señales del cielo, el tiempo físico que el Señor nos regala para decir que va a llover, no va a llover, va a ser mal tiempo, va a ser sol, pero no sabemos interpretar nuestro tiempo, en el tiempo en que estamos viviendo, en las dificultades que estamos viviendo. Por eso el Señor nos dice también en Romanos 12:2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, mas transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que le agrada y lo que es perfecto. Lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Por eso vamos a comprender esas cositas, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Y para eso el Señor nos regala ese don del discernimiento. Porque muchas veces pensamos que hay muchas personas que hacen el mal. Por ejemplo, que un ladrón lo hace la ocasión. Y no, un ladrón no lo hace la ocasión. El ladrón se descubre en esa ocasión que le dejan,
pero el ladrón desde antes está maquinando, está planeando, está tomando esa decisión de robar. O sea que no, la ocasión no hace el ladrón, la ocasión descubre al ladrón. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento. Como se los decía, el discernimiento es separar lo que está mezclado. Muchas veces nosotros venimos del mundo, y el mundo referente a qué? El mundo referente a las cosas que nos hacen daños, porque si el mundo, las cosas creadas de Dios son perfectas, pero el mundo en el cual nos muestra hoy que son droga, que son pornografía, que son impurezas, que son discotecas, que son en estos momentos en que estamos viviendo, corrupción, todo eso, el mundo debemos separarlo de nuestra vida. Hay dos cosas, el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es discernir las cosas que están en el ámbito espiritual, separar las buenas de las malas. Pero también nos dicen el discernimiento de espíritus. Es cuando se trata de distinguir los movimientos e inspiraciones del hombre. Esos movimientos, interacciones del hombre, según lo que le agrade a Dios. Es el momento en el que el Señor nos va a mostrar, discernir ese espíritu que nos mueve. ¿Qué espíritu es el que nos mueve? ¿Qué es lo que nos están diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que nos está moviendo? Si es Dios, si es el demonio, o si soy yo mismo. Si soy yo mismo. Entonces, surgen preguntas. ¿Esto que estoy sintiendo, quién lo puso? Esto que estoy sintiendo, ¿quién lo puso? Y muchas veces llegan inspiraciones al corazón. Llegan inspiraciones al corazón y podemos decir, esas inspiraciones, ¿quién las colocó? ¿El demonio? ¿Dios? ¿O nosotros mismos? Nuestra voluntad, nuestro entendimiento. Entonces yo tengo que discernir eso. ¿Qué espíritu es el que me está moviendo? ¿Qué tengo que discernir? Si es mi espíritu. ¿Qué tengo que discernir? Si es el Espíritu Santo el que nos está hablando. ¿Qué tengo que discernir? Si es el espíritu malo, el espíritu del demonio, el espíritu de las cosas malas. ¿O qué tengo que discernir? Es el espíritu de un tercero que me está hablando y me está llevando a hacer cosas que no tengo que hacer. Entonces nos surgen muchas cosas en nuestra vida espiritual, en las cuales muchas tentaciones, y una de las tentaciones más fuertes seguramente es una tentación del demonio. ¿Y cómo sabemos que es una tentación del demonio? Por su intensidad. Ahí podemos deducir muy claramente, por la intensidad de la tentación, es que podemos discernir si es del demonio, si es de nosotros mismos, si es del mundo. Cuando es intensa esa tentación. Por ejemplo, San Agustín tuvo una tentación muy fuerte de no quererse bautizar, porque decía, mire, que iba a perder sus amigos, que iba a perder su clase, su nivel social, que iba a aprender su forma de vivir. Pero San Agustín esa tentación la sentía muy fuerte, que quería desistir de eso. Pero él recordaba que si podían otros cristianos haber soportado todo eso, que a veces separado de amigos, que él por qué no lo podía soportar. Y todas las oraciones que estaba haciendo la mamá por él, porque eran más de 30 años orando por San Agustín. Y él se recordaba todo eso y tomó la decisión de seguir adelante, de seguir en ese propósito que tenía en ese momento, que era de bautizarse.
y desaparece esa tentación. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de aferrarse a que no eran esa tentación más fuerte que la gracia de Dios, no era esa tentación más fuerte que el amor de la mamá en las oraciones que ella estaba haciendo, de que tomara la decisión de unirse más a Dios. Entonces podemos decir también que el discernimiento puede ser adquirido con nuestra experiencia. Ese discernimiento adquirido es la experiencia que nosotros hayamos tenido. Por eso muchas veces cuando nuestros abuelos, nuestros papás nos hablan, no es que ellos tengan ese don que el Señor les haya regalado, sino por la experiencia que ellos han vivido. Por eso es que muchas veces esas palabras que nos hacen, esa experiencia que nuestros abuelos, nuestros papás, nuestra gente adulta puede dar un consejo, es por eso, por la experiencia adquirida, por ese discernimiento que han tenido en esos momentos de dificultad, de crisis, de que muchas veces han caído y que les queda esa experiencia de no volver a cometer ese mismo error. Por eso debemos también darle gracias a Dios por nuestros padres, por nuestros abuelos, por esas personas que han tenido esa experiencia y que nos pueden guiar en este caminar espiritual, en este caminar también del mundo, porque es en el caminar del mundo en que esa experiencia de nuestros abuelos, de nuestros papás, nos pueden guiar y avanzar cada día más para comprender comprender ese caminar hacia el cielo, para comprender ese caminar y tener esa efusión, de tener esa convicción de las cosas de Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, nadie como María. Pero necesitamos nosotros también ese discernimiento infuso, ese discernimiento que nos da el Señor, esa gracia que el Señor nos da. Y muchos santos tuvieron ese discernimiento. Esos santos como San José de Cupertino, que no era muy estudiado, que se le dificultaba estudiar, pero el Señor le dio esa gracia de poder con unas palabras, unos ejemplos sencillos, de dar un discernimiento muy grande a personas grandes e intelectuales, pero que iban allí y hablaban con este santo y podían comprender que eran palabras de Dios, que eran esas respuestas que tenía, que no eran de él, sino que eran también esa fusión que tiene de Dios para con nosotros. Pero nosotros necesitamos prepararnos, necesitamos predisponernos para que ese don y esa gracia del discernimiento llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, para poder así hacer lo que más le agrada a Dios. Primero es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Primero es el deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios, de buscarlo, de comprenderlo, de entender, de conocer qué es lo que quiere Dios para nosotros. Lo segundo es ese estar con nuestro corazón abierto, nuestro entendimiento, nuestra voluntad abierta al Espíritu Santo. Es esa apertura al Espíritu Santo, es esa fusión del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el tercero, se puede decir ahí, el conocimiento espiritual de Dios. Esa experiencia que tenemos cada uno de nosotros con Dios. O sea que debemos tener una experiencia, tener un acercamiento a Dios, tener ese momento especial con el Señor, buscarlo, decirle: Señor, yo quiero tener un momento especial contigo para conocerte,
esa experiencia en el que muchas veces nosotros en un retiro espiritual tuvimos ese encuentro personal con el Señor que nos cambió nuestra vida, ese encuentro personal no solamente en un retiro espiritual, en un grupo de oración, en un santo rosario que estemos meditando, que estemos haciendo, es ese momento especial que el Señor nos regala, ese encuentro personal con Él para que vayamos cambiando nuestra vida, para que vayamos cambiando cada una de esa mente que tenemos, de esa mente que tenemos ofuscada, para que con esa misma conocimiento que el Señor nos da en esa experiencia personal con Él, podamos tomar decisiones de poder comprender qué es lo que quiere para nosotros el Señor. Entonces nos dicen que hay unos criterios para saber qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y uno de los primeros criterios, podemos decir, externos. Dios no se contradice nunca se contradice Dios. Una cosa que vaya en contra de la Sagrada Escritura, de la doctrina de la Iglesia, eso no es de Dios. O sea, ahí son punticos, criterios en los que podemos discernir esto, que Dios no se contradice, que si va en contra de la doctrina de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, también podemos decir eso no es de Dios. La coherencia que debemos llevar nosotros también de la Sagrada Escritura y las enseñanzas de la Iglesia, porque para poder discernir esos criterios son muy importantes para poder tener decisiones bien arraigadas en nuestro corazón. Otros criterios puede ser: el árbol se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto. Muchas veces decimos, bueno, nuestra vida, ¿qué frutos está dando? Si está dando frutos de caridad, de paz, de alegría, de unidad, de humildad, esos frutos discernimos que son de Dios. Pero si en nuestra vida está el enojo, la envidia, la confusión, la desesperación, la desconfianza, esos frutos no son de Dios. El resentimiento, el odio, todas esas cosas nos separan de Dios. Por eso podemos discernir si amistad con este muchacho me llevan a tener envidia, me llevan a tener impureza, me llevan a tener vicios. Ahí podemos discernir: esta amistad no me sirve para mi vida, esta amistad no me sirve. Por eso también debemos comprender todas las cositas que el Señor nos está regalando. Es muy importante saber en estos momentos qué Dios quiere para nosotros, discernir en estos momentos entre lo bueno y lo malo, entre la gracia y el pecado, entre la luz y la oscuridad. Y entonces nos hacemos preguntas: ¿esto es lo que Dios quiere de mí? ¿Esto es lo que Dios quiere de mí? Y también en este caminar de las cosas de Dios nos surgen también situaciones muy complejas, que son de dos cosas buenas. En sí son dos cosas buenas, pero el Señor quiere que elijamos una de esas dos cosas buenas, y es ahí en donde podemos decir: Señor, danos ese discernimiento de poder comprender qué es lo que más te agrada a ti. Hay dos cosas buenas, pero una de esas dos cosas buenas le agrada más a Dios. Y es ahí en donde le debemos pedir al Señor el discernimiento. Señor, ¿cuál de estas dos cosas buenas te agrada más? ¿Cuál es más perfecta? Y es ahí en donde el Señor nos va a regalar esa gracia y ese amor y ese entender en nuestra memoria qué es lo que más le agrada a Dios. Otra pregunta: ¿este sentimiento proviene de Dios o del demonio? ¿Este sentimiento proviene de Dios o del demonio? Para poder responder si esto es de Dios, si esto es lo que quiere de mí Dios,
Si, si para poder escoger de dos cosas buenas, ¿cuál es la que más le agrada a Dios? Y este sentimiento proviene de Dios o del demonio. Para poder discernir esto, el Señor nos pide mucha oración, mortificación, meditación de su palabra. Esta meditación de conocer su palabra, de conocer sus mandamientos, de conocer su voluntad, podemos decir ahí, en esos momentos, de cuál de estas dos virtudes, cuál le agrada más a Dios en este momento. No podemos faltar a la humildad si faltamos a la caridad. Si tenemos esto en un momento que decidir, bueno, Señor, estas dos virtudes se unen, la caridad y la humildad, pero ¿cuál en estos momentos tú quieres que las ejerza en este momento? Si es ser obediente, si es ser caritativo, si es en este momento de nuestra vida ser humildes, porque la soberbia nos enceguece, porque la soberbia no nos permite decir, Señor, debo agachar la cabeza para comprender que son todas las cosas como yo las pienso que se deben hacer, sino que hay cosas que en esos momentos debemos agachar la cabeza, de decir, sí, estoy equivocado, que quizá muchas veces no estoy equivocado, pero el Señor nos pide ser humildes, comprender a las otras personas que nos están hablando, comprender que hay tantas personas con tanta complejidad en su corazón, que muchas veces a nosotros nos ha regalado el Señor unas gracias especiales, pero en esos momentos de poder decidir que están equivocados, es ahí en ese momento en que el Señor nos da la gracia de poder elegir en momentos de nuestra vida esa virtud maravillosa, esas virtudes maravillosas que el Señor nos regala para poder comprender cómo debemos actuar en momentos específicos de nuestras vidas. Y es una adecuada dirección. Por eso, para poder nosotros tener ese don, esa gracia del discernimiento, primero mortificarnos. No cualquier persona puede hacer discernir, porque muchas personas del mundo disciernen, pero esto todo el mundo lo hace y puede estar bien, pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente de oscura? Si conoce la palabra de Dios, si es coherente con la palabra de Dios, porque muchas veces podemos conocer la palabra de Dios, pero no la practicamos, no la aceptamos. Y recordemos que el primero que conoce la palabra de Dios es el demonio. El demonio la conoce de la primera palabra del Génesis hasta el Apocalipsis. Y el demonio muchas veces y casi todas las veces nos va a atacar con la palabra de Dios también. Y por eso debemos discernir. Por eso debemos estar en una convicción, una coherencia con la palabra de Dios. Tener una vida coherente con la palabra de Dios. Hay una frase que me encanta mucho y es esta: Señor, que yo haga lo que tú quieras y que yo quiera lo que tú hagas. Que yo haga lo que tú quieras y que yo quiera lo que tú hagas. Es comprender que debemos unirnos a su voluntad y que lo que al Señor le agrada, a mí también me agrade. Pero para poder llenarnos de esa gracia, de ese agrado, de la voluntad de Dios, también debemos tener esa confianza en el Señor, ese querer, ese conocer su palabra, de conocer qué es lo que le agrada y qué es lo que no le desagrada. Y entonces en el momento en que entra nuestro conocimiento de los mandamientos, de la ley de Dios, qué es lo que más le agrada a Dios. Recordemos que Jesús vino no a abolir la ley, no a quitar la ley, sino a darle plenitud, a darle perfección, a darle esa gracia especial de poder comprender que los mandamientos están hechos es para que nosotros no nos sintamos esclavos del pecado. Por eso el Señor nos regala y nos viene a mostrarnos y a explicarnos y a darnos ese Espíritu Santo para que podamos comprender su palabra, para que podamos comprender su voluntad.
Entonces, cuando sentimos con tedio, es porque el diablo está cerca. ¿Y qué es tedio? Yo me hacía esa pregunta también. ¿Qué es tedio? Y los sinónimos de tedio son aburrimiento, son desgano, son hastío para las cosas, son fastidio, apatía. Cuando sentimos todas esas cositas es porque vienen del diablo, vienen del demonio. Y para poder distinguir lo que es de Dios, lo que viene del demonio y lo que viene de nosotros, el Señor dice, el Espíritu bueno, lo que es de Dios es el Espíritu bueno, es el Espíritu Santo. Dios actúa directamente. Puede Dios actuar directamente en nosotros por medio de un ángel o por medio de un predicador. Recordemos que en el Evangelio hay muchos pasajes. Por ejemplo, San José tuvo revelaciones por medio de un ángel. Los profetas que hicieron daban esos mensajes de Dios, y muchas veces esto es directamente de Dios. Como muchos santos tuvieron esa gracia de poder tener esas revelaciones de Dios. Por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina tuvo esa gracia maravillosa de conocer, de tener ese don del conocimiento, que Dios le inspiraba en su corazón, en su mente. Lo que viene del demonio es el espíritu malo. Trátese de demonio de sí mismo, trátese del mismo demonio, o de medio de sus secuaces, de espíritus, también de personas que trabajan para él, para quitarnos la paz, y del mal consejo. Muchas veces ese mal consejo que viene de nuestros amigos, ahí podemos discernir, este consejo quién me lo está dando, y esta persona es de Dios, y esta persona, ese consejo que estamos recibiendo, con qué intención lo está haciendo. Discernir, porque muchas veces el demonio nos da un consejo porque quiere un interés, quitarnos la paz, quitarnos muchas veces una gracia que el Señor nos quiere regalar. Y si viene de nosotros mismos, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, muchas veces nuestra inteligencia está ofuscada, está enceguecida, y no podemos actuar conforme a la voluntad de Dios, o de nuestra voluntad, que no tenemos una voluntad firme, una voluntad fuerte para decidir, esto no me conviene, esto sí me conviene, de buscar a Dios directamente. Mire, por ejemplo, San Pablo nos dice en 2 Corintios 10, nos dice, me ha sido clavado un aguijón en la carne. Me ha sido clavado un aguijón en la carne. Y ahí es en donde podemos decir, los santos, esas personitas que estuvieron con Jesús, también tuvieron tentaciones, también tuvieron crisis. Y como San Pablo, tuvo un aguijón en su corazón. ¿Y cuál era ese aguijón de San Pablo? Que tenía tentaciones, tenía crisis, tenía muchas circunstancias en las que el Señor le decía, mi gracia te basta. Con mi gracia te basta. Ese es el llamado. Que estemos en la gracia de Dios. Y si estamos en la gracia de Dios, el Señor nos va yendo, nos va formando, nos va dando esa gracia, esa fortaleza de ir cambiando nuestra vida, de tener una verdadera conversión. Para poder discernir, también el Señor nos regala unas reglas. Primera regla, si es algo malo, desecharlo totalmente. ¿Y cómo sabemos que es algo malo? Porque va en contra de Dios. Por ejemplo, algo malo, mentir. No hay que discernir ahí. ¿Qué vamos a discernir si estamos diciendo mentiras? Si estamos en adulterio, no hay que nada discernir. Es un cambio total. Si estamos fornicando, también. Si estamos en impureza, también. Entonces ahí hay cosas malas, implícitas. Cosas malas hay que desecharlas.
Pero para que no caigamos en la tentación, el Señor nos dice, orá y velá, para no caer en tentación. No es suficiente solamente orar, sino velar, estar pendientes, estar ahí atentos para no caer en la tentación, huir de las tentaciones, huir de las ocasiones de pecar. Y es ahí en donde el Señor nos está dando la gracia, poder discernir. Unas pautas o unos criterios o unos consejos que el Señor nos da para poder discernir del mal espíritu, para poder discernir de ese mal espíritu que nos da, que nos tienta, que está por ahí al lado de nosotros. Primero que todo, la tristeza. La tristeza no es de Dios. La tristeza, que muchas veces nos sentimos tristes y no sabemos por qué, es porque por ahí está rondando el demonio. Si estamos en gracia a Dios y estamos sintiéndonos tristes, desechemos eso. Pidémosle la gracia a Dios de soportar, de cambiar, de que nuestra mente vaya cambiando, para que esa tristeza se vaya disolviendo de nuestra vida. Las tribulaciones de la conciencia. Esas tribulaciones que muchas veces nos dicen, esas expresiones, esa expresión condicional. ¿Quién sabe si eso está bien, si eso está mal? Si estamos haciendo una obra de caridad, ¿quién sabe si esta obra le agrada a Dios? Claro, es que si es una obra de caridad, le va a agradar a Dios. Y hay muchas situaciones también cuando nos confesamos, ¿será que me confesé bien? Si no hemos guardado ningún pecado mortal en la cual no se lo hayamos dicho al sacerdote en esa confesión, podemos discernir, sí, me confesé bien porque no me guardé ningún pecado, porque los dije todos, esos pecados mortales que he cometido, los he dicho al sacerdote. Entonces debemos tener la plena confianza, la plena convicción que nuestra confesión está bien. Que si estamos casados, que si tenemos ya un matrimonio y nos viene la tentación, que si sobre nuestra vocación, que si estuvo bien casarme. No, esa tentación la debemos erradicar. Nuestra vocación ya fue el matrimonio, entonces es trabajar por ese matrimonio. Van a tener dificultades, crisis, pero es seguir trabajando porque el Señor le dio esa vocación en ese momento. Y si ya estamos casados y si ya estamos en esa unión matrimonial, es trabajar. No es que vamos a pensar que si sería esta mi vocación. No, si ya estamos casados, esa es su vocación. Y esa es la vocación que el Señor le dio. Por ejemplo, un sacerdote que si está pensando en estos momentos, ¿sería que esta sí sería mi vocación de sacerdocio? No, si ya es sacerdote es trabajar por ese sacerdocio, porque el Señor lo permitió, porque el Señor le dio la gracia de estudiar, de discernir, de prepararse, de orar y llegar en ese momento en que el obispo le da esa orden sacerdotal. Entonces es porque el Señor quiso que tú fueras sacerdote. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Otro aspecto, los obstáculos. Vamos a tener muchos obstáculos en nuestra vida espiritual, pero el Señor nos va a colocar la gracia de esas virtudes. De practicando la virtud, vamos a salir de todos esos obstáculos. El Señor en esta vida espiritual nos va a colocar muchas cosas. Obstáculos. El demonio va a intentar colocar obstáculos. Yo no voy a ser capaz de salir de la impureza, yo no voy a ser capaz de salir de las mentiras, yo no voy a ser capaz. Es actuando y practicando la virtud que el Señor va a actuar en nuestros corazones. Cuando nos sentimos turbados, cuando no sabemos qué hacer, toda turbación procede del demonio. 5. Los falsos razonamientos. Por ejemplo, un falso razonamiento. Cuando un niño sea grande lo voy a bautizar para que él decida. No, el niño cuando sea grande va a tener ese razonamiento de lo que usted le enseñe, de lo que su vivencia espiritual, de su vivencia, de que le va enseñando.
todas las cosas de Dios, ese niño cuando sea grande no va a esperar a decidir. Ya le va a dar gracias a Dios porque sus papás lo educaron, lo bautizaron y lo hicieron hijos de Dios. El desánimo. Cuando tenemos desánimo, procede el demonio. El desánimo en las cosas de Dios, en el desánimo de querer ir a una Eucaristía, el desánimo en querer hacer una obra santa, el desánimo de querer entregarnos cada día más al Señor. Ese desánimo viene del mal, del demonio. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Entonces, para comprender esto más, debemos pedirle la gracia a Dios. De pedirle la gracia a Dios que podamos comprender y poder discernir qué viene de Dios, qué viene del demonio y qué viene de nosotros mismos. Seguir prepararnos, buscando más cositas sobre el discernimiento, para que el Señor en su momento nos dé esa gracia de poder discernir qué es lo que más le agrada a Dios. Vamos a entregarle en una pequeña oración estos momentos de decirle al Señor: Señor, gracias porque estas palabras no son mías, son tuyas, y que todos los frutos que el Señor haya podido derramar por medio de esta charla, que es para sanar nuestro corazón, que es para comprender cada momento de nuestras vidas, de poder discernir qué es lo que más le agrada a ti. Señor, danos la gracia, danos a ese Santo Espíritu de Dios para comprender qué es lo que más le agrada, qué es lo que más te agrada a ti, para hacer tu voluntad, para tener esa voluntad fuerte, para comprender que lo único que nos mueve es tu voluntad, es el amor de Dios, es que todas las cosas que hagamos sea para agradarle a Dios. Por eso, Señor, danos esa gracia de poder comprender en este momento. Y consagramos esta charla a la Santísima Virgen María por medio de este Dios te salve, de esta plegaria que Dios ha suscitado en la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María, y después de María, nadie como San José. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Santo día en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.